Las cuatro nobles verdades. El budismo, una de las filosofías más antiguas y profundas del mundo, se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Durante su vida, el Buda transmitió enseñanzas que se centraban en cómo vivir una vida sin sufrimiento, alcanzando una profunda paz interior. El núcleo de sus enseñanzas se resume en las cuatro nobles verdades, que forman el camino hacia el fin del sufrimiento y la obtención de la iluminación. En este vídeo, exploraremos en detalle las cuatro nobles verdades, desglosando cada una de ellas para comprender su significado profundo y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria para vivir con mayor serenidad, claridad y propósito. 1. La primera noble verdad, el sufrimiento, dukkha. La primera noble verdad del budismo es que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. El término budista para sufrimiento es dukkha, que se refiere no solo al sufrimiento físico, sino también a los aspectos más sutiles de la vida que causan insatisfacción, como el estrés, la ansiedad, la frustración y el dolor emocional. Dukkha se refiere a todo tipo de sufrimiento que experimentamos a lo largo de nuestras vidas. El Buda enseñó que hay tres aspectos principales del sufrimiento. Sufrimiento directo, dukkha dukkha, este es el sufrimiento más evidente y físico, como el dolor físico, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. El sufrimiento de la impermanencia, viparinama dukkha, este tipo de sufrimiento se refiere a la insatisfacción que sentimos debido a la naturaleza cambiante de la vida. Todo lo que disfrutamos, ya sean momentos felices, posesiones materiales o relaciones, está destinado a cambiar y desvanecerse. El sufrimiento debido a la condición de existencia, sankhara dukkha, este sufrimiento es más sutil, relacionado con la insatisfacción inherente a nuestra experiencia cotidiana. Todo lo que nos rodea está sujeto a impermanencia y cambio, lo que nos lleva a la incomodidad y la frustración. Imagina a un joven llamado Akira, quien vivía una vida aparentemente feliz. Tenía amigos, una carrera prometedora y disfrutaba de sus pasatiempos. Sin embargo, en su vida hubo momentos de dolor, frustración y ansiedad. Un día, Akira comenzó a experimentar las enseñanzas del Buda y se dio cuenta de que el sufrimiento es algo que no puede evitarse, pero que podemos aprender a manejarlo. Al entender que el sufrimiento es parte de la vida, Akira comenzó a buscar maneras de vivir en armonía con esta verdad, en lugar de luchar contra ella. El Buda nos enseñó que el sufrimiento no es algo que deba temerse ni evitado, sino algo que debemos reconocer y comprender. Solo al comprender el sufrimiento podemos comenzar a superarlo y vivir de manera más plena. 2. La segunda noble verdad, el origen del sufrimiento, samudaya. La segunda noble verdad del budismo explica la causa del sufrimiento, y se basa en la enseñanza de que el sufrimiento es causado por el deseo o el apego. El Buda enseñó que el sufrimiento surge principalmente de nuestra ignorancia, deseos insaciables y apego a las cosas y las experiencias temporales. El deseo se puede manifestar de varias formas. Deseo sensual, kama taña. El deseo de placeres físicos y materiales, como la comida, la bebida, las posesiones y el sexo. Estos deseos nos mantienen atrapados en la búsqueda constante de gratificación. Deseo de existencia, bhava taña. El deseo de perpetuar nuestra existencia, de ser algo más, de tener una identidad o un propósito definido. Esto está relacionado con nuestra búsqueda de significado y reconocimiento, que a menudo conduce a la frustración y el sufrimiento. Deseo de no existencia, vibhava taña. El deseo de escapar del sufrimiento, de no existir, de anhelar la ausencia de dolor. Este deseo está asociado con el rechazo a la vida tal como es. El apego es otro factor clave en esta verdad. Nos aferramos a las cosas, las personas, las ideas y las creencias, creyendo que nos brindarán felicidad o seguridad. Sin embargo, todo lo que es impermanente eventualmente nos deja, y ese apego solo genera más sufrimiento. Mai, una joven que había perdido a su ser querido, se encontraba sumida en una profunda tristeza. A pesar de tener todo lo que necesitaba en la vida, no podía dejar de desear tener de vuelta a esa persona. Su sufrimiento aumentaba cada día. Cuando comenzó a estudiar las enseñanzas del Buda, entendió que su sufrimiento provenía del deseo y el apego a algo que no podía controlar. Con el tiempo, Mai aprendió a liberarse del apego y a vivir plenamente en el presente. Su dolor no desapareció de inmediato, pero encontró una nueva perspectiva que le permitió vivir con mayor paz.
El Buda nos enseñó que el sufrimiento tiene una causa que podemos comprender y, por lo tanto, trabajar para liberarnos de ella. 3. La tercera noble verdad, el cese del sufrimiento, Nirodha. La tercera noble verdad es la cesación del sufrimiento. El Buda enseñó que es posible superar el sufrimiento y alcanzar un estado de paz profunda llamado Nirvana. Nirvana no es un lugar físico, sino un estado de liberación y paz interna que se alcanza cuando se eliminan las causas del sufrimiento, como el deseo y el apego. Nirvana es la extinción del sufrimiento y de las emociones que lo perpetúan. Alcanzar Nirvana significa liberarse del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara, un ciclo perpetuo de sufrimiento que todos experimentamos en la vida. Jiro, un monje budista, pasó años buscando la paz interna a través de la meditación. Experimentó momentos de calma, pero también sintió que sus deseos y preocupaciones seguían apareciendo. Después de muchas meditaciones, un día, experimentó una profunda sensación de paz, sin miedo ni deseo, como si todas las emociones se hubieran desvanecido. En ese momento, comprendió lo que significa Nirvana, la liberación de todo apego y sufrimiento. Jiro descubrió que la paz es posible cuando dejamos ir nuestros deseos y nuestras expectativas. La cesación del sufrimiento no significa simplemente la eliminación de los desafíos de la vida, sino la transformación de nuestra relación con el sufrimiento. Cuando dejamos de luchar contra lo que es y aceptamos la impermanencia de todo, el sufrimiento pierde su poder sobre nosotros. 4. La cuarta noble verdad, el camino hacia el cese del sufrimiento, Magga. La cuarta noble verdad es el camino óctuple, que ofrece un camino práctico para superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana. Este camino no es un destino lejano, sino un proceso continuo de desarrollo personal y espiritual. El camino óctuple se divide en 8 prácticas. Visión correcta, Samadhi, comprender las 4 nobles verdades y la naturaleza del sufrimiento. Esta es la base del camino, ya que sin comprender el sufrimiento, no podemos superarlo. Intención correcta, Sama Sankappa, desarrollar intenciones de compasión, bondad y desapego. La intención es fundamental para dirigir nuestras acciones hacia la paz y la liberación. Habla correcta, Sama Vaka, hablar con verdad, amabilidad y sinceridad, evitando mentiras, calumnias y comentarios dañinos. Acción correcta, Sama Kamanta, comportarse de manera ética, sin dañar a los demás. Esto implica actuar con respeto, integridad y responsabilidad. Medios de vida correctos, Sama Ajiva, ganarse la vida de una manera que no cause daño a otros. Este aspecto está relacionado con vivir de forma ética en nuestra vida diaria. Esfuerzo correcto, Sama Vayama, cultivar hábitos mentales saludables y abandonar los destructivos. El esfuerzo es necesario para entrenar nuestra mente. Atención correcta, Sama Sati, practicar la atención plena, siendo conscientes de lo que pensamos, sentimos y hacemos en cada momento. Concentración correcta, Sama Samadhi, desarrollar la capacidad de concentrarse y meditar profundamente. La concentración lleva a una mente más clara y enfocada, libre del sufrimiento. Taro era un joven que buscaba la paz, pero se sentía perdido. Cuando comenzó a estudiar el camino óctuple, empezó a aplicar las enseñanzas en su vida diaria. Comenzó a meditar regularmente, a ser más honesto consigo mismo y con los demás, y a trabajar en su autocontrol y en el desarrollo de la compasión. Con el tiempo, Taro experimentó un cambio profundo en su vida, sintiendo más paz y libertad que nunca antes. El camino óctuple es el mapa para superar el sufrimiento. No es un camino fácil, pero es el único camino que nos lleva a la verdadera libertad. Las 4 nobles verdades nos ofrecen una comprensión profunda del sufrimiento y una guía clara para superarlo. Al comprender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero también que tiene una causa y un camino hacia su fin, podemos comenzar a vivir con mayor paz y sabiduría. El camino óctuple nos da las herramientas prácticas para cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar y nuestra forma de relacionarnos con los demás. A través de la atención plena, la ética, la meditación y la sabiduría, podemos comenzar a liberarnos del sufrimiento y vivir una vida más plena. Si este contenido te ha resonado, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más enseñanzas sobre el budismo y el camino hacia una vida sin sufrimiento. Tu viaje hacia una vida más plena comienza ahora.